Señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. En el capítulo 3 del libro El lenguaje olvidado, de Erich Fromm, que estamos comentando y dándoles a conocer algunas partes, este capítulo se llama Naturaleza de los sueños, ¿sí? Es muy importante que en este caso el autor ubique, de acuerdo a su perspectiva, a sus conocimientos, cuál es la naturaleza de los sueños, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la Biblia está plagada de sueños. Está plagada, incluso hay un personaje muy entrañable, José, hijo de Israel, de Jacob, después cambiado el nombre a Israel, tanto que le decían José el soñador, ¿sí? También tenemos, sueños de él que están en la Biblia y sueños que él interpretó. Lo mismo el profeta Daniel, ¿sí? Y prácticamente a lo largo de todo, particularmente del Antiguo Testamento, del llamado Viejo Testamento, está lleno de sueños. Y la naturaleza de los sueños en la Biblia es que se trata de mensajes de parte de Dios, ¿sí? De parte de Jehová, ¿sí? Por medio de los sueños, de acuerdo a la Biblia, por medio de los sueños, Jehová le dice a la persona que sueña qué es lo que le puede ocurrir, ¿sí? Bueno o malo. Así está aquel pasaje de las 7 vacas rozagantes y las 7 vacas flacas, ¿sí? Que soñó en su momento el faraón en turno, cuando estaba ya, pues en ese momento estaba cautivo en la cárcel José. Había sido vendido por sus hermanos, etcétera, ¿no? Le interpreta el sueño a un panadero que estaba en la misma cárcel con él, al copero del rey, ¿sí? Y cuando el rey sueña esas 7 vacas rozagantes seguidas de 7 vacas famélicas, y luego enseguida en otro día sueñas 7 espigas muy sanas, muy saludables, ¿sí? Y 7 espigas muy marchitas, ¿sí? No hay sabio ni astrólogo en Egipto que se lo pueda interpretar. Entonces el copero del rey se acuerda y dice, pues allí hay en la cárcel un hebreo que interpreta los sueños. Y a mí me interpretó y me resultó, y al panadero lo interpretó también y le resultó cierto, y lo mandan llamar y ya interpreta. Lo mismo Daniel, que le interpreta un sueño a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes aquel sueño de la estatua, que era de cabeza de oro y pecho de bronce y brazos de hierro, pero pies de barro, ¿sí? Y nadie se lo puede interpretar. Bueno, para empezar, ni siquiera se acordaba del sueño el rey babilonio, Nabucodonosor, y quería que incluso sus sabios le dijeran qué soñó. Pues nadie le podía decir qué soñó. Entonces Daniel quien le dice lo que soñó y además se lo interpreta. Pero en la naturaleza de los sueños en la Biblia es que son mensajes de Dios, ¿sí? Como este tipo, y mensajes que le da a los profetas, ¿sí? Por medio de los sueños les da instrucciones, les da órdenes para que vayan y hagan tal y cual cosa, como ocurre con Jonás en este pasaje que comentábamos ayer, que lo utiliza Erich Fromm para analizar y tratar de comprender la historia de Jonás en la Biblia. Y en este capítulo, dice Erich Fromm, muy distintos entre sí fueron los puntos de vista que sobre la naturaleza de los sueños se sustentaron a lo largo de los siglos y en las diversas culturas. Unos dirán que los sueños son actividades reales del alma,
desprendida del cuerpo durante el sueño, o que son inspirados por Dios o por los espíritus malos. Otros verán en ellos la expresión de nuestras pasiones irracionales o, por el contrario, de nuestras fuerzas más elevadas y morales. Pero hay un concepto que no podrá ser discutido por nadie: el de que todos los sueños tienen sentido y significado. Sentido porque contienen un mensaje que puede ser entendido cuando se posee la clave para traducirlo. Significado porque nunca soñamos nada fútil. Aunque el sueño puede estar expresado en un lenguaje que oculte el significado de su mensaje con una apariencia de futilidad, ¿sí? O sea, de poca importancia. Ese punto de vista se abandonó completamente solo en estos últimos siglos. Se relegó la interpretación de los sueños al campo de la superstición, y las personas ilustradas, educadas, legos u hombres de ciencia afirmaban sin vacilar que los sueños eran manifestaciones psíquicas insignificantes, carentes de cualquier significado, y en el mejor de los casos, reflejos mentales o sensaciones físicas experimentadas durante el sueño. Fue Freud quien a principios del siglo XX empieza ya a darle un carácter de análisis científico en este tema del psicoanálisis, ¿sí? Y él es el que dice, pues tienen sentido, aunque bueno, va a haber cosas con las cuales está de acuerdo Fromm y otras no, ¿sí? Frente al hecho de que no hay expresión de la actividad mental que no aparezca en los sueños, creo que la única descripción de la naturaleza de los sueños que no tergiversa ni disminuye el fenómeno es la amplia de que, esta es la definición de la naturaleza de los sueños que hace el autor Erich Fromm, que los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Obviamente, Fromm considera pues, que es una definición demasiado amplia, ¿sí? Que ahí caben muchas cosas, ¿sí? Pero él va a trascender el tema de que decía Freud, quien afirmó categóricamente y además con cierto dogmatismo, con cierta rigidez, ¿sí? Una de las más antiguas teorías, la de que el sueño es la satisfacción de pasiones irracionales reprimidas durante la vida despierta, ¿sí? ¿Qué sueña el ser humano?, decía Freud, lo que se reprime cuando está en vigilia, ¿sí? Entonces dice Fromm, pues eso es cierto, pero no es completo. O sea, no solamente, quizás sí hay unos sueños que son eso, pero no todos, ¿sí? Va a haber sueños que van a trascender esa situación. Fisiológicamente, evidentemente el sueño es un estado de regeneración química del organismo, ¿sí? Por eso es tan importante el sueño, por eso es tan importante dormir, porque hay una regeneración química del organismo. Eso es fisiológicamente hablando. Las energías se reponen cuando no se realiza ninguna actividad y cuando incluso las percepciones sensoriales se quedan casi completamente interrumpidas, ¿sí? Psicológicamente, el sueño suspende la principal función que caracteriza a la vida despierta, la reacción del hombre a la realidad mediante la percepción y la acción. Esta diferencia entre las funciones biológicas del sueño y la vigilia es en realidad una diferencia entre dos estados de existencia.
Entonces, fisiológicamente es una necesidad del dormir. Se regenera físicamente, se protege el sistema inmune, se fortalece el sistema inmune, ¿sí? Por eso es que cuando la persona se desvela mucho, ¿sí? Las posibilidades de que los patógenos que tiene en su cuerpo y que están en el ambiente lo enfermen, ¿sí? Porque las defensas se bajan, ¿sí? El sueño realmente va fortaleciendo el sistema inmune, ¿sí? Y cuando una persona se desvela, o sea, no duerme lo suficiente, está más propensa a que proliferen los patógenos y lo enfermen el cuerpo. Y psicológicamente, pues es una función fisiológica. Ahora, eso no quiere decir que cuando está dormido el cuerpo deja de funcionar. No. Todos los órganos siguen funcionando. Incluso, de acuerdo a la medicina tradicional china, ¿sí? Cada órgano tiene su hora de funcionamiento, ¿sí? Tiene su hora de funcionamiento. El hígado tiene su hora de funcionamiento, que es cuando se está durmiendo, ¿sí? Es entre la 1 y las 3 de la mañana, el momento en que el hígado trabaja. Es su momento en el que más trabaja, ¿sí? Por eso ingerir alcohol en esa hora es más dañino que ingerirlo a cualquier otra hora, ¿sí? Porque es el momento en el que el hígado está trabajando a todo lo que da. El estómago, su hora de acuerdo a la medicina tradicional china, su hora de mayor actividad es entre las 5 y las 7 de la mañana. Por eso, generalmente, cuando el cuerpo está funcionando de manera armónica, ¿sí? La hora de evacuación del estómago es en esa hora, entre las 5 y las 7 de la mañana, ¿sí? Ya es el momento de trabajar. El caso del corazón, por ejemplo, su hora del día de mayor actividad es entre las 11 y la 1, ¿sí? Los cardiólogos saben, los médicos en general saben, que el momento de mayor incidencia cuando se puede provocar más un infarto es precisamente en esa hora, ¿sí? En fin, entonces sigue trabajando, ¿sí? Los riñones pues siguen trabajando, ¿sí? Algunos dicen que no es conveniente tomar agua antes de acostarse. Es más, yo he escuchado médicos, incluso médicos homeópatas, que dicen después de las 6 de la tarde no deben de tomar agua, ¿sí? Pero hay otros que dicen que es conveniente tomar un vaso de agua antes de dormir, ¿sí? ¿Sí? Y a mí en lo personal, pues yo no soy médico ni mucho menos, pero a mí en lo personal me parece que es más adecuado porque al ingerir ese vaso de agua, ¿sí? No de limonada, no de naranja, de agua, ¿sí? Ese vaso de agua, los riñones van a tener todo la noche para trabajar, porque al final de cuentas el agua y los riñones pues purifican el cuerpo, ¿no? Entonces, fisiológicamente es un momento en el que baja la actividad, pero los órganos siguen trabajando. Ahora, psicológicamente hay una desconexión, ¿sí? Y entonces el ser humano ya no está a la expectativa de lo que está ocurriendo, a menos que ocurra algo muy impactante que se salga de la regularidad. Por ejemplo, las personas que viven cerca de los aeropuertos, ¿sí? Aunque pasen los aviones, ellos siguen durmiendo porque el ruido de los aviones ya forma parte de su sueño. Las personas que viven cerca de avenidas muy transitadas aún en la noche, duermen tranquilas porque ya esos sonidos forman parte, esos ruidos forman parte de su sueño. En cambio, una persona que vive en un lugar muy tranquilo, pero llega a dormir en un lugar en donde por ahí llega a pasar un auto, despierta, porque lo saca de ese momento. Pero la característica más importante del sueño es que, psicológicamente hablando, es que el ser humano se desconecta y entonces deja de reaccionar, ¿sí? Es decir, la conciencia es la que se adormece, y al adormecerse la conciencia, ¿sí?, emerge el subconsciente, se adueña de lo de la mente, el subconsciente, y es cuando se manifiesta a través de los sueños.
Para apreciar los efectos de la existencia dormida en nuestros procesos mentales, debemos considerar primeramente un problema general, como es el de la interdependencia que existe entre la clase de actividad a la que estamos entregados y el mecanismo del pensamiento. Nuestra manera de pensar está en gran parte determinada por nuestras acciones y por los objetivos que tenemos interés en alcanzar, lo cual no quiere decir que los conceptos sean deformados por el interés, simplemente que varían de acuerdo con él, de acuerdo con ese interés, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo, la actitud que adoptan distintas personas hacia un mismo bosque? Un pintor, ¿sí?, que ha ido a pintar, pues lo va a ver como algo digno de ser admirado y digno de ser reproducido, de tal manera que se va a fijar en la forma, se va a fijar en el color, ¿sí? El comerciante, ¿sí?, ¿en qué se va a fijar el comerciante? En el tamaño, en el número, en la edad de los árboles, porque está pensando en talarlos y venderlos. El militar, en la visibilidad y la protección, ¿sí?, que puede significar para eventualmente a una estrategia y una táctica de guerra. El comerciante, ¿sí?, es el militar. El caminante, pues los senderos y los movimientos. Todos ellos estarán de acuerdo en el enunciado abstracto de que se encuentra frente a un bosque, pero la clase distinta de actividad que cada uno de ellos se dispone a cumplir determinará cuál ha de ser su experiencia de estar viendo un bosque. Lo están viendo con ojos diferentes. La diferencia entre las funciones biológicas y psicológicas de los estados de sueño y vigilia es más fundamental que cualquier diferencia entre distintas clases de actividad. Y por consiguiente, la diferencia entre los sistemas conceptuales concomitantes de los dos estados, vigilia y sueño, es incomparablemente mayor. En el estado despierto, los pensamientos y los sentimientos responden fundamentalmente a la competencia, a la tarea de dominar el medio ambiente, de cambiarlo, de defendernos de él. La tarea del hombre despierto es la de asegurarse la supervivencia. En ese estado está sujeto a las leyes que gobiernan la realidad, lo cual significa que tiene que pensar en función de tiempo y espacio, y que sus pensamientos están sujetos a las leyes de la lógica temporal y de la lógica espacial. En cambio, cuando dormimos, no nos preocupamos de poner al mundo exterior al servicio de nuestros propósitos. Estamos indefensos. Y por eso el sueño ha sido llamado con justicia el hermano de la muerte. Pero también estamos libres, más libres que en estado de vigilia. Estamos libres de la carga del trabajo, de la ocupación de atacar o defendernos, de vigilar y dominar a la realidad. No tenemos que mirar al mundo exterior, miramos nuestro mundo interior. Nos ocupamos exclusivamente de nosotros mismos. Cuando estamos durmiendo, podemos asemejarnos a un feto o a un cadáver, y también a los ángeles, que no están sujetos a las leyes de la realidad. En el estado de reposo, el reino de la necesidad cede su sitio al reino de la libertad, en el que yo soy es el único sistema al que se remiten los pensamientos y los sentimientos. Esas son algunas de las premisas de las que parte Erich Fromm para entender el lenguaje en el que está hablándose en los sueños. Por eso es que en el sueño podemos volar, porque no estamos sujetos a las leyes del espacio, a la ley de gravedad.
Por eso podemos coexistir, a actuar en un tiempo que ocurrió hace 40 años. Y ahí estamos. Quizá con la apariencia actual o quizá con la apariencia de aquel tiempo, ¿sí? O podemos remontarnos a épocas ancestrales, en donde vemos animales que no conocemos, donde vemos paisajes que sabemos que responden a un primitivismo que no es el nuestro, ¿sí? Las leyes y la lógica espaciotemporal está rebasada. O sea, somos más libres, ¿sí? Por eso es de que no puede ser que los sueños sean algo intrascendente. Estamos en un momento distinto de nuestra realidad cotidiana. Y a veces cuestiones que apenas si atisbamos, apenas si percibimos en la vida cotidiana, en la noche se muestran de una manera muy nítida. Más adelante Fromm comenta de un sueño que le contó uno de sus pacientes, en donde dice, pues yo soñé que X, ¿sí?, era una persona hipócrita, con dobleces, deshonesta, cuando es la persona más honesta que conozco. Es la persona que todo el mundo considera que es una buena persona, ¿sí?, sin dobleces, una persona sincera, recta. Y le dice el doctor Fromm, ¿desde cuándo no lo ve? Bueno, hacía tiempo que no lo veía. Dijo, y ayer lo vi. Ah, sí, dijo. Pasó por la oficina y allí estuvimos platicando, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? Y a fuerza de estar platicando con él en el diván del psicoanálisis, dice, ahora que me acuerdo, dice, vi algo, un gesto, que así como una estrella fugaz, no coincidió con la imagen que yo tengo de él. Pero no le di importancia y seguí con mis actividades. Bueno, le dice el doctor Fromm, ese detalle, dice, fue lo que afloró cuando tú estabas dormido y tus pensamientos volaron. Y entonces ese pequeño gesto que viste, en realidad captaste la esencia de esa persona que la tienes por muy honrada y sincera, ¿sí? Y resulta que lograste comprender la parte más esencial, ¿sí? Y al parecer, meses después, se corroboró que era más certero lo que él había visto en el sueño que lo que él conocía en la vigilia. La actividad mental durante el sueño, dice Erich Fromm en El lenguaje olvidado, tiene una lógica diferente de la que corresponde a la existencia despierta. Durmiendo, no tenemos que preocuparnos de las cualidades que solo importa cuando nos enfrentamos a la realidad. Si yo creo, por ejemplo, que una persona es un cobarde, puedo soñar que se transformó de hombre en gallina. Este cambio es lógico con relación a la impresión que yo tengo de esa persona, e ilógico únicamente con relación a mi orientación hacia la realidad externa, con relación a lo que yo podría hacer de manera realista a esa persona o con esa persona. La actividad psíquica durante el sueño no carece de lógica, pero está sujeta a distintas reglas que son completamente válidas en el sueño, en ese estado particular de la actividad. La vida dormida y la despierta esta es una premisa fundamental que no hay que perder de vista a la hora de tratar de comprender nuestros sueños. La vida dormida y la vida despierta son los dos polos de la existencia humana. Los dos forman parte de la existencia humana. La despierta está enlazada con la función de la actividad. La dormida está libre de ella. El sueño está enlazado con la función de la autoactividad. Cuando despertamos, nos trasladamos al reino de la acción. Nos hallamos entonces orientados en función de ese sistema y nuestra memoria opera dentro de él. Recordamos lo que puede ser recordado,
en conceptos espaciotemporales. El mundo del sueño ha desaparecido. Los acontecimientos que en él han ocurrido, los sueños, vuelven a la memoria con la mayor dificultad. Esta situación ha sido representada simbólicamente en muchos relatos populares, ¿sí? De noche ocupan el escenario espíritus y fantasmas, buenos y malos. Y cuando llega la aurora, desaparecen sin dejar rastro de su intensa actividad. De esas consideraciones que ha estado haciendo el autor, se pueden deducir ciertas conclusiones sobre la naturaleza del inconsciente. El inconsciente no es ni el mítico reino de Jung, de la experiencia racial heredada, ni la sede de Freud de las fuerzas irracionales libidinosas. Debe ser entendido en función de este principio. Lo que pensamos y sentimos recibe la influencia de lo que hacemos. La conciencia es la actividad mental realizada en nuestro estado de preocupación por la realidad externa, por la acción. Eso en la vigilia. El inconsciente es la actividad mental realizada en un estado de existencia en el que interrumpimos la comunicación con el mundo externo. Ya no nos preocupamos por la acción, sino por nuestra autoactividad. El inconsciente, lo que predomina en los sueños, es una ejecución relacionada con una forma especial de vida, la de la no actividad. Y las características del inconsciente derivan de la naturaleza de esa forma de existencia. Las propiedades de la conciencia, en cambio, la vigilia, son determinadas por la naturaleza de la acción y por la función de supervivencia del estado despierto de la existencia. El inconsciente solo lo es inconsciente con relación al estado normal de la actividad. Cuando hablamos de inconsciente, decimos en realidad que la actuación es extraña a esa disposición de ánimo que existe mientras y en tanto que actuamos. Impresiona entonces como un elemento fantástico, intruso, difícil de asir y difícil de recordar. Pero el mundo diurno, el de la vigilia, es tan inconsciente en nuestra experiencia durmiente como el mundo nocturno en nuestra experiencia velante. El término inconsciente se usa habitualmente solo desde el punto de vista de la experiencia diurna, con lo que se deja de señalar que conciencia e inconsciente no son más que diferentes estados de ánimo relativos a diferentes estados de la existencia. Esas premisas son fundamentales para cuando usted trate ahí de comprender ahí sus sueños. A ver, evidentemente Fromm pues estudió a Jung, no fue alumno de Jung, pues son más o menos contemporáneos. Pero dice, el sueño no es esta cuestión racial, este terreno de lo racial heredado que dice Jung, ¿sí? Fue alumno de Freud, pero dice, tampoco es ese reino en donde afloran los elementos irracionales, particularmente libidinosos. Acuérdense ustedes que una de las premisas de Freud era de que todo estaba impregnado de lo sexual, ¿sí? Prácticamente con esa lupa veía Freud cuando estudiaba a sus pacientes, ¿sí? Todo estaba relacionado con el sexo, absolutamente todo. Bueno, hasta los deportes, ¿sí? Los relacionaban con el sexo, con lo sexual, los pensamientos, el quehacer, ¿sí? El poder mismo, ¿sí? Me acuerdo de que hay una frase, ¿se acuerdan de Juego de Cartas? House of Cards, como Casa de Cartas, esta serie House of Cards de Netflix. Y
Y el personaje central, Francis, ahorita me acuerdo del apellido, el que era presidente de Estados Unidos, dice, el sexo es una manera de ejercer poder, ¿sí? Y dice, y curiosamente dice, el poder, ¿sí?, también está totalmente impregnado de lo sexual, ¿sí? Era una visión evidentemente muy freudiana, ¿sí? Aunque poder y sexo pues, van muy de la mano, y sexo y poder también. Bueno, Freud trasciende todo esto. Dice, no, dice, sí, tiene que ver con lo racial, pero no es todo. Sí, tiene que ver con lo sexual, por supuesto, pero no es todo, ¿sí? Más bien, estamos hablando, ¿sí?, de dos polos, dos espacios, dos territorios de la misma existencia. De tal manera que tan real es lo que se vive en la vigilia como lo que se vive en el sueño. Y tan irreal es una cosa como la otra, ¿sí? De tal manera que los términos consciente e inconsciente son relativos. Es decir, ¿sí?, lo inconsciente, cuando uno está en vigilia, ¿sí?, es lo consciente cuando uno está dormido. Y a la inversa, ¿sí?, lo consciente cuando uno está dormido es lo inconsciente cuando uno está despierto. O sea, en realidad son términos relativos, ¿sí?, de tal manera de que pues finalmente uno no debe de huir de sus sueños y forman parte de su propia existencia. Y si uno trata de interpretar su vida y decir, bueno, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Qué he estado haciendo desde mi niñez, mis estudios, mi actividad económica, mi familia, mi vida, mi pareja, etcétera, etcétera? Son cosas de la vigilia. También deberíamos de preguntarnos, ¿sí?, ¿qué nos está pasando cuando dormimos? Y para eso, acudir al lenguaje olvidado, al lenguaje simbólico, pues es fundamental. Se dirá que tampoco en el estado despierto el pensamiento y el sentimiento están completamente sujetos a las limitaciones de tiempo y espacio, que nuestra imaginación creadora nos permite pensar en objetos del pasado y del futuro como si estuvieran presentes, y en objetos distantes como si los tuviéramos delante de los ojos, que nuestros sentimientos, cuando estamos despiertos, no dependen de la presencia física de los objetos, sino de su coexistencia temporal, que por lo tanto la ausencia del sistema espacio-temporal no es característica de la existencia durmiente en contraste con la despierta, sino del pensamiento y la sensación en contraste con la acción. Esta objeción satisfactoria me permite aclarar un punto fundamental de mi alegato. Debemos diferenciar entre los contenidos de los procesos mentales y las categorías lógicas empleadas en el pensamiento. Diferenciar entre los contenidos de los procesos mentales y las categorías lógicas empleadas en el pensamiento. Si es verdad que los contenidos de nuestros pensamientos cuando estamos despiertos no están sometidos a las limitaciones de tiempo y espacio, las categorías del pensamiento lógico, en cambio, son de la naturaleza espacio-temporal. Yo puedo, por ejemplo, pensar en mi padre y declarar que su posición frente a determinado problema es idéntica a la mía. Esta declaración es lógicamente correcta. En cambio, si yo declaro, yo soy mi padre, la declaración es ilógica, porque no está concebida con referencia al mundo físico. La oración es lógica, sin embargo, en un plano puramente incidental. Expresa la incidencia de identidad con mi padre. Los procesos del pensamiento lógico en el estado de vigilia están sujetos a categorías que radican en una forma especial de existencia, aquella en la que nos relacionamos con la realidad en subordinación de actividad. En nuestra existencia durmiente, caracterizada por la falta de acción, ni siquiera potencial, se emplean las categorías lógicas que se relacionan únicamente con nuestra autoexperiencia. Lo mismo acontece
con los sentimientos. Cuando experimentamos un sentimiento despiertos hacia alguna persona a la que no hemos visto durante 20 años, sabemos que esa persona no está presente. Cuando soñamos con esa persona, nuestro sentimiento se conduce con respecto a la misma como si estuviera presente. Pero decir como si estuviera presente es expresar el sentimiento en los conceptos lógicos de la vida despierta. En la vida durmiente no hay como si. La persona está presente. Es decir, cuando estamos despiertos y pensamos en un ser que no está, o porque falleció, o porque está lejos, y hace mucho tiempo que no vemos, en estado de vigilia lo traemos a nuestro pensamiento y pensamos con él, ¿sí?, como si estuviera presente, ¿sí? Cuando estamos dormidos y soñamos con esa persona, ¿sí?, no se vale decir lo soñé como si estuviera presente. No, esa persona, en ese polo de nuestra existencia, esa persona está presente. Como ven ustedes, es fundamental que le tomemos un poco o un mucho de atención a los sueños, porque son parte de nuestra existencia, y tenemos que comprenderlos, ¿sí? Y si bien es cierto que a veces nos cuesta trabajo comprender lo que pasa en la vigilia, ¿sí?, que supuestamente es nuestra realidad, pues evidentemente tratar de comprender lo que pasa en el momento que soñamos, pues también tiene su dificultad, pero no es imposible, ¿sí? Así como usted hace esfuerzos por comprender su existencia de vigilia, ¿sí?, lo invito a que haga esfuerzos por comprender, ¿sí?, lo que pasa en su estado de sueño. Van a encontrar cosas muy, muy interesantes y muy ilustrativas. Y a medida que usted tenga más contacto con su sueño ya en la vigilia, ¿sí?, no le puedo decir que los sueños van a acudir más a usted, pero sí se va a acordar más de lo que soñó y se va a sorprender. Probablemente de manera grata o no, pero se va a sorprender. Rudy Butler Salón presente el concierto que he leído. La frase del día. Por grandes y profundas que sean los conocimientos de un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro que menos valga a sus ojos alguna frase que le enseña algo que ignora. Mariano José de Larra, escritor, periodista y político español. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y te recuerdo que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Y para que tengas una muy, muy, muy buena noche, tranquilito ahí, que vayas y sueñes y que al día siguiente recuerdes lo soñado, vamos a escuchar un himno al amor de Edith Piaf. Hasta mañana.